Noche de jueves 4 de octubre de 2018, Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de ayer y en otros días anteriores he venido hablando del cognitivismo. Cognitivismo parece ser que es mejor el término. Y el día de ayer hablaba yo de la situación del aprendizaje y de la enseñanza. He venido trabajando estas partes desde el texto de implicaciones de 6 corrientes de psicología de Gerardo Hernández Rojas, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de ayer estaba yo hablando también de la parte de las estrategias de aprendizaje. Esto con relación a que en los propios aprendizajes clave, cuando hago la revisión, me percato de que nunca explican, ni siquiera en su glosario, qué debo de entender por una estrategia. Cuando yo hice ese video, ya hace algunos meses, eso fue en marzo, fue el domingo de Semana Santa que hice esa videotransmisión, me dijeron de la UNAM, pues consulta a Frida Barriga y a Gerardo Hernández Rojas en estrategias para el aprendizaje significativo de McGraw. Pero efectivamente yo ya lo había consultado, pero seguí trabajando y he venido presentando estas videotransmisiones y el día de hoy continúo con las estrategias de aprendizaje que hemos venido tocando desde ayer como técnicas o habilidades para aprender a aprender. También en la videotransmisión de antier, cuando comenté la entrevista que le hicieron a la exministra de Educación en Suecia, su punto de vista es que necesitamos aprendizajes muy puntuales también, y que lo que ha sucedido es que hay una serie de falacias educativas. Inclusive hay documentos ya que están criticando mucho lo que está sucediendo en Europa, como el fracaso del constructivismo. Eso es lo que están diciendo algunos, y como lo que ha sucedido en Argentina desde 2015 también, ¿sí? Y a través de uno de los maestros de izquierda que creció en el 68 francés, Marc Lebris, que está criticando todo lo que sucede, porque nuestros niños, dice él, no aprenden las tablas de multiplicar. Y bueno, hoy que estamos en los foros educativos para la educación, para el bienestar, pues cada quien da su opinión, da sus puntos de vista, y yo he sido muy claro también en mis puntos de vista, y de tal forma que, bueno, pues creo que los niños necesitan y requieren aprendizajes puntuales. Pero el caso del cognitivismo con las estrategias de aprendizaje que le sirven al aprendiz para incorporar el nuevo material a lo que ya conoce, es decir, el punto de enlace del aprendizaje significativo para hacerlo fácil de recordar o de utilizar. Y lo marcan inclusive desde el texto de Gerardo Hernández Rojas, que fue publicado, lo he dicho y lo repito en cada videotransmisión, por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, aquel texto de implicación de 6 corrientes de psicología en educación, donde marca las estrategias de aprendizaje como un conjunto de pasos para organizar, enfocar, elaborar, integrar, dice, y verificar la información. Y nos empieza a hablar de los métodos, de cómo estos métodos se empiezan a colocar, y nos habla primero de los métodos para estudiar. Ya cuando empieza a hablarme de los métodos para estudiar, ayer comentaba las recomendaciones y la manera de la estrategia, diría yo del recurso de una estrategia total, la lectura varias veces del material que se quiere aprender. Porque en otro videotransmisión hablé del aprendizaje por repetición, llamado memorístico, que también es válido, y hablé también del aprendizaje instruccional, que se utiliza en el cual el maestro quiere algo de manera muy concreta. Por eso el subrayado de ideas principales, la toma de notas, resumir el material por párrafos o secciones, hacer la lista de los términos o de las ideas principales, o reescribir un texto tal como lo entendió, parafrasear el material. Les decimos a los maestros, dímelo con tus propias palabras, revisar de nuevo para verificar lo que se comprendió, o
hacer preguntas, realizar diagramas o dibujos de los temas del material, elaborar un cuadro sinóptico. Y hacía yo referencia en otra videotransmisión a lo que la propia Universidad Nacional Autónoma de México en los 70s hace cuando publican los ficheros, los diversos ficheros de técnicas de estudio, esos ficheros que publica la Universidad Nacional Autónoma de México, que son verdaderas joyitas porque nos permiten recuperar muchas de estas ideas que hoy maneja Gerardo Hernández Rojas desde el cognitivismo. Y cuando nos hablan de identificar ideas claves, como por ejemplo con la intención de captar lo esencial del contenido, entonces lo que le dicen al estudiante desde el cognitivismo es busca hechos, busca definiciones, busca fórmulas, principios y reglas. Y eso no se vería mal porque además en algunas de las ciencias duras hay que recurrir a eso. O la identificación de explicaciones, cómo se producen los eventos, por ejemplo en ciencias o en física o en la parte social inclusive. O comparar y distinguir ideas, el contraste de los objetos, de los eventos, de las situaciones, identificar las similitudes y las diferencias. Si nosotros aplicáramos esto también, aunado, junto, paralelo a otros tipos de aprendizaje de los que he venido hablando en sesiones anteriores, porque he hablado del aprendizaje por adaptación, del aprendizaje por construcción social, por habilidades, he hablado del paralelo, del situado, del socioemocional, he hablado también del aprendizaje profundo, del aprendizaje significativo, de los heurísticos, de los memorísticos y de los instruccionales, y en fin, que observamos una gran gama de aprendizajes. Y eso es lo que a mí me hace falta, tener esa idea para poder realizar el ejercicio de la planeación o de la planificación, planeación y plan de trabajo. Porque inclusive hablaba yo hace 2 días atrás sobre el aprendizaje situado, sobre el enfoque de las situaciones didácticas. Y antier mismo recuperé la parte del cognitivismo, ayer lo hice nuevamente, y vengo a esta parte de las estrategias, donde por ejemplo en alguna de ellas me dicen usar imágenes mentales. ¿Y a qué refiere esta idea de usar imágenes mentales con los estudiantes? Haga un cuadro, una fotografía de las ideas principales, represente mentalmente los ejemplos y situaciones, vea, oiga los eventos de su mente como una estrategia para trabajar, o en el caso de las inferencias, donde se trata de buscar y analizar las relaciones lógicas entre el material y llegar a conclusiones. Y lo que dice Gerardo Hernández Rojas y sus coautores, pregúntese qué quiere decir esto o qué implicaciones tiene esto otro. Piense acerca del propósito o lo necesario que es aprender el material. También sugieren relaciónelo con su propia experiencia o características, intégrelo con sus propias creencias y actitudes, recapacite, dicen ellos, sobre las situaciones, busque el sentido o la relación lógica del material, relacione también los conceptos particulares con las ideas generales, discútalo con otras personas. Y nos van dando toda una serie de ideas que sería una riqueza para el maestro tener todo esto en su salón de clase. Esto se desprende del análisis que hace Gerardo Hernández Rojas sobre el cognitivismo, donde también nos habla de categorizar, es decir, reordena el material en grupos de acuerdo con alguna característica en común, por ejemplo, que pueda ser conceptual, que pueda ser temporal, geográfica, histórica, física. Busque que la agrupación sea excluyente. Y las analogías también. A mí me gusta usar analogías también en el trabajo. Ahora que estuve en la LAOCED el viernes pasado, día 28 de septiembre, la secundaria 148, comentaba yo esa analogía de Sui Ji, pero bueno, lo que dicen aquí es buscar similitudes o hacer comparaciones entre lo que se sabe y lo que se trata de aprender. Por ejemplo, si se desea explicar el funcionamiento de una computadora,
Habrá que utilizar la analogía de una fábrica en el sentido de que entran insumos, estos son procesados y al final se obtiene un producto. La computadora trabaja de la misma manera pero con información. Y las preguntas y respuestas que también son válidas. Las preguntas y respuestas tienen un carácter sintético, yo lo he comentado también ya en otro video, y recomiendan desde el cognitivismo en el propio texto de Gerardo Hernández Rojas que hay que formular preguntas de manera que quien guíe su lectura le ayuden a concentrarse y sea una lectura con propósito, porque lo hará, dice, para dar respuesta a sus preguntas. Identifique las secciones del material, qué secciones, qué preguntas se requieren, como por ejemplo la introducción, los títulos, los subtítulos, los encabezados, las negritas en un texto. Entre las preguntas a formular podría usted hacer cómo, por qué, cuándo, dónde, qué, quién, etc. Los adverbiales nos sirven para desarrollar este tipo de estrategias, porque también desde la propia perspectiva cognoscitiva, los materiales de enseñanza deben elaborarse de acuerdo a una serie de características. O sea, materiales de enseñanza que utilicen términos, que utilicen conceptos bien definidos de manera precisa, clara y sin ambigüedades. Puede emplear el maestro inclusive apoyos gráficos, apoyos visuales, analogías que hagan fácil y que además hagan atractiva la transmisión de la información. Y, ¿por qué no estimular la reflexión, la crítica y el análisis del material estudiado? Aquí yo refiero, si se hiciera una revisión de los principios pedagógicos o del perfil de egreso, encontraríamos esto. Pero esto lo podemos encontrar con un modelo, con otro modelo. La psicología tiene la ventaja de que nos da los apoyos y puedo llevar a mis alumnos a reformular las ideas, los conceptos, los principios con sus propias palabras, aplicándolos a su vida cotidiana y, ¿por qué no?, a sus problemas, y presentar el contenido siguiendo secuencias lógicas, organizadas, recomendando, por ejemplo, ¿por qué no?, el enfoque deductivo, el análisis, la síntesis. A mí me gusta utilizar la síntesis en la elaboración de palabras y para armar contenidos, y me permite dar un sentido amplio, inclusivo y general. A partir de ahí llegar a cuestiones más concretas, a cuestiones más específicas. Como se lo he comentado a mis alumnas ahora en los cursos de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues en resumen, lo que se pretende hacer dentro de esta idea cognitivista, lo que es primordial es que el estudiante logre destrezas, también manejo corporal, manejo habilidades para aplicar adecuadamente estrategias metacognitivas, donde yo creo que me doy cuenta de qué hago y para qué lo hago, y que además me puedo autorregular, con lo cual yo podría dirigir un proceso de aprendizaje. Pero para eso también tengo que aprender y puedo consolidar mis propios procesos de aprendizaje, pero primero requiero de informaciones. Y ya desde aquí, pues la evaluación en este rubro, no hay una aportación concreta de los cognoscitivistas, dice Gerardo Hernández Rojas, salvo la de enfatizar la trascendencia de evaluar las habilidades de pensamiento y de razonamiento de los alumnos, y no solo el manejo de la información, el grado de dominio, diría yo, de los contenidos. Pero también no solo me permite trabajar también con dominio de contenidos, con habilidades y con procesos de razonamiento, para trabajar, ¿por qué no?, como lo hacemos mi equipo de coautores y su servidor en los libros de Pienso, Razono y Reflexiono, que permiten el desarrollo del pensamiento y del razonamiento a partir de la reflexión. Porque pensar es un proceso psíquico que es interno, que es subjetivo, ¿sí?, que no va a conocer nadie más, y lo que conocen de nosotros es el pensamiento. Y desde el propio cognoscitivismo, inclusive los propósitos de la evaluación deberían de valorar el grado en que la aplicación de los planes y de los contenidos de estudio contribuyen al fomento y logro de la individualización de la enseñanza, sobre todo
debería servir para facilitar el aprendizaje del alumno y mejorar la enseñanza, como lo recomienda Gerardo Hernández Rojas en Implicaciones de 6 corrientes de psicología en educación. Maestro, soy Manuel Quiles Cruz, muy buenas noches. Hasta mañana. Mañana tenemos un tema muy interesante sobre contenidos puntuales. Muchas gracias.